Bueno, otro de los cánceres que vamos a ver es el carcinoma hepatocelular. Es muy importante para saber diagnosticarlo a tiempo, porque siempre que nosotros tengamos un paciente que presenta una imagen nodular en hígado, debemos sospechar un carcinoma hepatocelular. Este es uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial, ya que tiene una frecuencia anual de 1 millón de casos y afecta más a hombres en una proporción de 4 en 1. Vamos a tener tumores hepáticos que son primarios, propios del hígado, y también los tumores que son metastásicos. Entre los primarios benignos, el adenoma hepático, la hiperplasia nodular focal, los hemangiomas, amartomas o los teratomas benignos, y entre los malignos, que es el que nos interesa a nosotros, el carcinoma hepatocelular, los colangiocarcinomas, los cistoadenocarcinoma, el hepatoblastoma. Muy importante el hepatoblastoma porque es el que afecta principalmente a niños. Está demostrado que la infección crónica por el virus de la hepatitis B aumenta el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. De ahí la importancia de la vacunación contra la hepatitis B, del calendario de vacunas completo, y siempre el personal de salud, personal de riesgo, la vacuna de la hepatitis B. El mecanismo oncogénico de este virus se cree que está relacionado con la integración del ADN viral en el genoma del hepatocito, lo que lleva a que la célula comience a reproducirse de forma anómala. El virus de la hepatitis C también está asociado, pero más que nada es por una acción oncogénica que se alcanza por unión de proteínas víricas a factores de transcripción o por el daño oxidativo del ADN. Pero esto es por el mismo proceso de reparación continua del hígado. ¿Qué significa esto? Que el hígado, como se tiene que estar todo el tiempo reparando, tiene que ser tejido nuevo, regenerarse, ahí se produce alguna alteración. Los factores de riesgo para carcinoma hepatocelular, los comunes, la cirrosis, la hepatitis B o C, el consumo de alcohol, los AINES, el ataque por aflatoxina B u otras micotoxinas. También, por otro lado, vamos a tener que otros factores de menos riesgo, o sea, menos comunes, perdón, es la cirrosis primaria de las vías biliares, la hemocromatosis, la deficiencia de antitripsina alfa 1, la glucogenosis, la citrullinemia, la porfiria, tirosinemia y la enfermedad de Wilson. Estas que son las enfermedades por depósito. Los síntomas, o sea, es bastante raro que un paciente llegue directamente con los síntomas propios, para así decirlo, pero siempre llega con síntomas inespecíficos que me van a hacer pensar a mí en un carcinoma hepático. Es un cuadro asintomático, o sea, nunca el paciente va a sospechar, uy, tengo cáncer de hígado. Pero lo que más nos va a llamar la atención es el dolor en el cuadrante superior derecho, en hipocondrio derecho, cuando el tumor ya tiene un gran tamaño que distiende la cápsula de Gleason, la esplenomegalia, y siempre nosotros pensamos en cáncer cuando tenemos un síndrome de consunción o un síndrome consuntivo. Si vemos que es un paciente que ha perdido peso, y ya me va a hacer sospechar. Vamos a hacer la exploración física, vamos a encontrar un hígado aumentado de tamaño, la pérdida de peso, inapetencia, debilidad o malestar general, puede estar cursando con ictericia, diarrea, el dolor abdominal intenso, como dijimos, anorexia, ¿bien? Y también puede tener síntomas de cirrosis como son los edema, la distensión abdominal, la hemorragia gastrointestinal, la hemorragia digestiva alta, la ascitis o el prurito por el aumento de la ictericia. Por otro lado, el carcinoma hepatocelular también da síndromes paraneoplásicos, que van a estar causadas como, o sea, que la característica que van a presentar estos síndromes paraneoplásicos o los signos que nos podemos encontrar nosotros en el paciente que me van a hacer sospechar de un carcinoma hepatocelular es la hipoglucemia, la eritrocitosis, la hipercalcemia, la hipercolesterolemia. Todo esto, lógicamente, sin otra causa que lo explique. Desfibrinogenemia, los síndromes carcinoides, cambios en las características sexuales secundarias, que el paciente tenga ginecomastia, atrofia testicular, pubertad precoz y porfiria cutánea tardía. Bien, cualquiera de estas manifestaciones, sin otra razón que lo explique, me tiene que hacer pensar a mí en un carcinoma hepatocelular. Y ahora bien, la parte más fea, siempre. ¿Cómo nosotros vamos a estadificar el carcinoma hepatocelular? Lo vamos a hacer utilizando los sistemas CLIP y OCUDA. Bien. Con la clasificación CLIP nosotros vamos a considerar 4 variables: el número de tumores o la sustitución del parénquima por tumor, la escala de Chili-Pugh, el nivel de fetoproteína, de alfa-fetoproteína,
la trombosis de la vena porta, si existe o no. Cuando nosotros tenemos un solo tumor, vale 0 puntos, o cuando el parénquima hepático ha sido reemplazado por menos del 50%, 0 puntos. Si tenemos múltiples tumores, 1 punto. Y siempre y cuando el porcentaje reemplazado sea menor al 50%, 1 punto. Si es mayor al 50%, 2 puntos. A veces sucede que es tanta la cantidad de tumores que presenta el hígado de masas tumorales que directamente no podemos contarlo. Entonces, ¿qué decimos? Más del 50% vale 2 puntos. La escala de Chill-Pugh, si se encuentra en A, B o C. El nivel de alfa-fetoproteína, si es menor a 400, 0 puntos, y si es mayor a 400, 1 punto. Y esto es muy importante también para que sepan diferenciar así a nivel analítico. Si ustedes tienen un paciente que encontramos un cáncer, encontramos un tumor de hígado, y antes de hacer la biopsia nosotros no sabemos si es primario de hígado o no. Vamos a medir la alfa-fetoproteína. Si la alfa-fetoproteína es menor a 400, este es un tumor metastásico. Si es mayor de 400, es un tumor hepático primario. Luego, la trombosis de la vena porta, si existe, 1 punto, y si no existe, 0 puntos. Entonces vamos a sumar cada uno de estos puntos y vamos a decir que se encuentra en el estadio 3, 2 o 1, según la cantidad de puntos que el paciente tenga. Y luego tenemos también la clasificación de Okuda, que según el tamaño del tumor, o sea, la extensión ocupada, el parénquima hepático ocupado por tumor, menor al 50% o mayor, si hay ascitis o no hay, la albúmina, los valores menor a 3 o mayor a 3, y la bilirrubina mayor a 3 o menor a 3. Si todas son negativas, vamos a decir que es un estadio 1. Vamos a hablar de un estadio 2 cuando tenemos 1 o 2 positivos, y un estadio 3 cuando tenemos 3 o 4 positivos. Bien, 3 o 4 signitos más de estos. La neoplasia de mejor pronóstico siempre es la que está en un estadio 1, en una etapa 1, porque generalmente como no tiene todavía invasión de vasos sanguíneos, no cursa con signos de mal pronóstico como es ascitis, ictericia, elevación del alfa-fetoproteína o invasión vascular, ¿qué pasa? Nosotros podemos sacarlo, hacemos una resección hepática y sacamos el tumor. Mientras que una neoplasia en etapa 3 ya comprende una mezcla de varias situaciones. Ya vamos a tener un tumor más grande, que puede o no tener metástasis en los ganglios linfáticos, puede estar cursando con ascitis, con ictericia, con elevación de la alfa-fetoproteína, y tiene un pronóstico malo. Pero el pronóstico peor cuando tenemos un estadio 4, con una supervivencia poco frecuente al año. Lo primero que a nosotros nos va a hacer sospechar más allá de la clínica de un tumor hepático es la ecografía, ¿bien? Nosotros lo que vamos a encontrar es un nódulo hipoecoico. Esto debería ser de parénquima hepático, y este es el nodulito. Aquí lo vemos por otro lado. Y a partir de esto nosotros tendríamos que hacer un Doppler para ver si este tumor, si este quiste, si esta masa tiene o no tiene vasos sanguíneos, bien, si está irrigado o no, porque ustedes recuerden que la vascularización nos indicaba signo de malignidad. El carcinoma hepatocelular, tenemos dos tipos de tratamiento quirúrgico, bien, que es el trasplante y la resección. Podemos hacer la resección hepática donde sacamos el tumor con el cuadrante con el lóbulo hepático correspondiente, o directamente el trasplante hepático. ¿Quiénes van a ser considerados para una resección? Los pacientes con un tumor único, bien, porque el tumor único suele estar delimitado, suele estar encapsulado, entonces resulta más fácil. ¿Cuál es el que no es resecable? El tumor que contiene alilio hepático. Si nosotros tenemos en el hilio hepático un tumor, bueno, no lo puedo sacar a este. De ahí la importancia de saber la segmentación hepática. Y luego, por otro lado, vamos a tener lo que es el tratamiento locorregional, que se consideran aquellos pacientes que no son candidatos a tratamiento quirúrgico, pero que no están en una fase terminal. Se puede realizar una ablación percutánea mediante radiofrecuencia, bien, microondas, o se inyecta alcohol etílico. ¿Para qué? Para tapar todos los vasos y en vez de que sea irrigado por sangre, sea irrigado por alcohol y hacer de cuenta, o sea,
lo que se busca hacer es secar el tumor. Se lo necrosa y listo, ya se murió, se murieron todas esas células. Y por otro lado también está el tratamiento sistémico, donde se va a utilizar quimioterapia, ya sea sistémica o intraarterial. Directamente se ingresa a la arteria que irriga el tumor y se inyecta el quimioterápico, que pueden ser interferones o un bloqueo androgénico o estrogénico, y según se va manejando según la toxicidad, según vale la pena o no, por así decirlo. No es tratamiento paliativo porque no termina muchas veces empeorando al paciente. Sí, últimamente se ha utilizado el sorafenib, que es un inhibidor no selectivo de las múltiples cinasas con efectos en distintos genes, que se asocia a una demora en la progresión tumoral. ¿Qué significa? Esto hace que el tumor crezca de forma más lenta. Bien, por eso significa un aumento en la supervivencia, porque el tumor no se muere ni se cura, pero hace que progrese más lentamente. Las opciones terapéuticas, por lo tanto, para el carcinoma hepatocelular van a ser la cirugía con la resección o trasplante hepático, la ablación circunscrita, que es una ablación con radiofrecuencia o la extirpación con ondas quirúrgicas, o la criocirugía, o también la inyección percutánea de etanol, los tratamientos regionales a través de un catéter en la arteria hepática, con quimioterapia transarterial o embolización, lo que yo les explicaba recién, que se busca mediante el ingreso por la arteria, como resecar el tumor, la radioterapia transarterial o la radioterapia con haz de protones, y los tratamientos sistémicos, ¿bien? O dirigidos de forma molecular, como dijimos recién, el sorafenib, la quimioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia, y finalmente los tratamientos paliativos. El tratamiento paliativo siempre debe incluir lo que es la hidratación y la nutrición del paciente.